El rey que sale a la guerra. Había una vez un rey que reinaba sobre una pequeña nación. Sus tierras eran fértiles, sus pueblos trabajaban con alegría, y la paz había sido su mejor tesoro durante años. Pero un día llegaron noticias inquietantes. Un reino vecino, más grande y con un ejército poderoso, se preparaba para marchar contra él. El rey, en silencio, escuchaba a cada uno. Sabía que una decisión apresurada podía significar la ruina de su pueblo. Entonces pidió a todos que lo dejaran solo. Se dirigió al salón del trono, donde se encontraba la antorcha encendida que simbolizaba la presencia de Dios en el reino. Allí, bajo aquella luz, meditó profundamente. Preguntó a su corazón: ¿puedo yo, con 10.000 hombres, enfrentar a quien viene contra mí con 20.000? Guardó silencio, respiró y comprendió que la victoria no estaba en el número, sino en la sabiduría. Así, el rey convocó a sus generales y les habló con firmeza. No saldremos a la guerra por impulso ni por miedo. Caminaremos con prudencia, enviaremos mensajeros de paz, y si llega el momento de luchar, lo haremos con estrategia, no con desesperación. El ejército vecino, al ver la calma y la preparación del pequeño reino, dudó. Esperaba encontrar miedo o rendición, pero halló firmeza y determinación. El rey, al mostrar prudencia y fe, no solo defendió a su pueblo, sino que enseñó a todos que la verdadera fuerza no siempre está en la espada, sino en la sabiduría y en el corazón que confía. Explicación. No es simplemente un relato antiguo sobre ejércitos y batallas. Es un espejo de la vida misma, donde cada decisión, cada camino que elegimos, puede significar victoria o derrota. El rey representa a cada uno de nosotros cuando enfrentamos los conflictos inevitables que surgen en la existencia. Una crisis familiar, una dificultad económica, una enfermedad inesperada, un conflicto interior que nos sacude. Al igual que el rey de la historia, todos nos vemos en momentos donde la presión externa parece demasiado grande y la pregunta inevitable surge: ¿tengo las fuerzas para enfrentar lo que viene? Esa pregunta es la que marcó la diferencia entre actuar por impulso o actuar con sabiduría. En el relato, el rey no se dejó arrastrar por las voces de su consejo que pedían guerra inmediata ni por las otras que sugerían rendición apresurada. Decidió detenerse, reflexionar y, sobre todo, buscar dirección bajo la luz de la antorcha, símbolo de la presencia de Dios. Esta pausa es crucial, porque nos enseña que no siempre la primera respuesta es la correcta. La vida demanda discernimiento, y el discernimiento se cultiva en la calma, con impulso y orgullo. Quienes en la historia pedían salir a luchar de inmediato reflejan la actitud humana de creer que todo se puede resolver con fuerza, con reacciones rápidas, sin medir consecuencias. Actuar sin pensar puede llevar a la ruina. En nuestra vida cotidiana, reaccionar con ira, venganza o terquedad suele empeorar los problemas en lugar de resolverlos. Con miedo y resignación. Aquellos que decían es inútil, rindámonos representan la otra cara, la de los que se paralizan, los que tiran la toalla antes de intentar. Muchas veces creemos que no tenemos nada que hacer ante la magnitud de lo que enfrentamos. Pero rendirse sin luchar no evita la destrucción, solo la adelanta. Con sabiduría y confianza. El rey eligió un camino distinto. Se detuvo a pensar, calculó, reflexionó, buscó paz en Dios. Su decisión fue prudente, estratégica y confiada. Y fue precisamente esa postura la que lo llevó a proteger a su pueblo sin perder su dignidad. La victoria en la vida no depende siempre de la fuerza, sino de la sabiduría con la que enfrentamos las batallas. La sabiduría de detenernos antes de reaccionar, de analizar antes de decidir, de buscar la dirección de Dios antes de dar un paso. La preparación es parte de la fe. Confiar en Dios no significa lanzarnos a la batalla sin plan alguno. El rey confió, pero también evaluó, midió, pensó. La fe auténtica no anula la prudencia, la completa. De la misma manera, nosotros debemos orar y confiar, pero también prepararnos, capacitarnos, analizar con claridad antes de actuar. La antorcha encendida en la sala del trono es un detalle profundo. Allí, el rey encontró serenidad para tomar su decisión. La antorcha simboliza esa luz divina que ilumina nuestras dudas. Cuando no sabemos qué hacer, debemos acercarnos a la presencia de Dios, porque Él es quien enciende la lámpara en nuestra oscuridad y nos muestra el camino correcto. Otro elemento esencial es la reacción del reino enemigo. Esperaban encontrar miedo o precipitación, pero hallaron firmeza y serenidad. La vida nos enseña que, cuando enfrentamos nuestras batallas con calma y confianza, muchas veces lo que parecía invencible se debilita. No es la fuerza lo que impresiona, sino la sabiduría y la determinación. En conclusión,
la parábola del rey nos explica que todos enfrentamos guerras. Algunas visibles, otras interiores. El secreto no está en tener el ejército más grande, sino en tener el corazón más sabio y la confianza puesta en la luz de Dios. Enseñanza profunda. Un espejo que refleja cómo enfrentamos los desafíos de nuestra propia vida. Cada uno de nosotros, en algún momento, se convierte en ese rey que debe decidir si avanza, se detiene, se rinde o busca una salida diferente. En esas decisiones se define gran parte de nuestro destino. La primera enseñanza profunda que nos deja este relato es que la sabiduría siempre vence a la fuerza bruta. En el mundo, muchas veces se nos enseña que el poder y la cantidad determinan la victoria. Quien tiene más recursos, más contactos, más dinero, más armas, parece tener la ventaja. Pero la parábola nos recuerda que la verdadera victoria no siempre se gana por el tamaño del ejército, sino por la claridad de la mente y la confianza en el corazón. El rey de la historia tenía menos soldados, pero no permitió que ese hecho lo paralizara. Tampoco lo ignoró ni se dejó llevar por una falsa confianza. Reconoció la realidad y la enfrentó con prudencia. Aquí descubrimos un principio universal: la fe no niega la realidad, la enfrenta con sabiduría. Otra enseñanza clave es la importancia de detenernos a reflexionar antes de actuar. Vivimos en una sociedad que premia la rapidez, las decisiones impulsivas, las respuestas inmediatas. Sin embargo, muchas de las heridas que cargamos provienen de haber actuado sin pensar, de haber hablado sin medir, de haber decidido sin orar. El rey nos enseña que la pausa reflexiva no es debilidad, es fortaleza. Quien se detiene a evaluar gana claridad, y quien gana claridad toma mejores decisiones. La tercera enseñanza profunda es que la confianza en Dios da sentido a nuestras batallas. El rey no tomó su decisión únicamente con cálculos humanos, sino bajo la luz de la antorcha, símbolo de la presencia divina. Esto nos recuerda que no estamos solos en la vida. Cuando confiamos en Dios, nuestras decisiones dejan de ser solo fruto de nuestra lógica limitada y comienzan a alinearse con un propósito mayor. Esa confianza no elimina la dificultad, pero sí transforma nuestra manera de enfrentarla. Asimismo, esta parábola nos muestra que no toda batalla debe librarse con espadas. A veces la verdadera victoria está en la negociación, en el diálogo, en la paz. El rey envió mensajeros, buscó caminos alternativos, no se dejó arrastrar por la necesidad de mostrar fuerza. Y esto es revolucionario porque nos invita a repensar cómo luchamos nuestras propias guerras. No siempre ganar significa destruir al otro. A veces ganar significa encontrar un camino de paz que preserve la vida y la dignidad. Luchas contra el miedo, la ansiedad, el desánimo, la tentación o la culpa. Esas guerras no se ganan con espadas, sino con sabiduría, paciencia y fe. La parábola nos anima a no rendirnos ni reaccionar impulsivamente, sino a buscar luz en medio de la confusión y fuerza en medio de la debilidad. Finalmente, hay una enseñanza sobre responsabilidad y liderazgo. El rey sabía que no solo se trataba de él, sino de todo un pueblo que dependía de su decisión. En nuestras vidas ocurre lo mismo, nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. Un padre, una madre, un líder, un trabajador, todos tienen aldeas bajo su cuidado. Por eso, la prudencia y la sabiduría no son un lujo, son una necesidad. La verdadera fuerza no está en lo que posees, sino en cómo decides usarlo. El rey no tenía más soldados, pero tenía visión, calma y confianza. Eso lo convirtió en un vencedor incluso antes de que la guerra comenzara. Símbolos y detalles. El rey que sale a la guerra está cargada de símbolos que, al ser desglosados, revelan la riqueza de su mensaje. No se trata solo de una historia sobre ejércitos, sino de un mapa espiritual sobre cómo enfrentar nuestras propias batallas. El rey. El rey simboliza a cada uno de nosotros. Todos somos, en algún sentido, gobernantes de un pequeño reino. Nuestra vida, nuestra familia, nuestras decisiones. El rey no puede evitar que venga el ejército enemigo, pero sí puede decidir cómo enfrentarlo. Así también nosotros no siempre podemos evitar los problemas, pero sí podemos decidir con qué actitud y qué estrategias los enfrentamos. El rey representa la responsabilidad personal que tenemos sobre la dirección de nuestra vida. El ejército propio. El ejército de 10.000 hombres simboliza lo que tenemos en nuestras manos: talentos, fuerzas, habilidades, recursos económicos, redes de apoyo. Muchas veces pensamos que es poco en comparación con lo que enfrentamos, pero esta parábola enseña que lo importante no es la cantidad, sino el uso inteligente de lo que poseemos. El ejército propio es la invitación a reconocer que siempre tenemos algo con lo cual luchar, aunque parezca pequeño.
El ejército enemigo. El ejército de 20.000 hombres simboliza los desafíos que parecen más grandes que nosotros. Enfermedades, crisis familiares, deudas, conflictos, miedos internos. Siempre habrá enemigos que nos superen en número o en fuerza. La enseñanza está en no negar su existencia ni huir de ellos, sino enfrentarlos con sabiduría y confianza. El enemigo en la parábola representa todo aquello que nos intimida y que nos obliga a tomar decisiones importantes. La sala del trono. El rey entra al salón del trono y contempla la antorcha encendida. Este espacio simboliza el interior del ser humano, ese lugar secreto donde nos encontramos a solas con Dios y con nosotros mismos. Es allí donde se toman las decisiones más importantes. La sala del trono representa el silencio interior, la oración y la meditación que nos permiten escuchar la voz correcta en medio del ruido de las opiniones externas. La antorcha encendida. La antorcha encendida en el trono es un símbolo central. Representa la luz divina que ilumina nuestras dudas. En la oscuridad de la incertidumbre, la antorcha es recordatorio de que no estamos solos. Así como el rey encontró claridad bajo su luz, nosotros encontramos dirección en la presencia de Dios, en su palabra y en la paz que brota al confiar en Él. La antorcha es símbolo de esperanza, de guía y de la fuerza que viene de lo alto. Los consejeros. Algunos consejeros pedían guerra inmediata y otros pedían rendición. Representan las múltiples voces que escuchamos en la vida. Unas nos impulsan a actuar sin pensar, otras nos paralizan con miedo. Los consejeros son el reflejo de la presión externa, lo que otros opinan, y de la interna, nuestras emociones contradictorias. El rey los escucha, pero al final busca dirección en un nivel más profundo. La enseñanza es que debemos discernir entre todas las voces cuál es la que nos lleva a la vida. Los mensajeros de paz. El rey no se limitó a pelear ni a rendirse, envió mensajeros de paz. Ellos representan la búsqueda de soluciones creativas y pacíficas a los conflictos. No toda batalla se gana con violencia, algunas se ganan con diálogo, con acuerdos, con humildad. Los mensajeros son símbolo de la diplomacia espiritual, elegir caminos que preservan la vida sin renunciar a la dignidad. La decisión del rey. No apresurarse, no rendirse, no actuar con miedo, sino con estrategia y confianza. Esta decisión simboliza la capacidad que tenemos de elegir cómo responder a la vida. El verdadero poder no está en controlar lo que ocurre, sino en decidir cómo reaccionamos. ¿Por qué fue revolucionaria? Fue revolucionaria porque cuestionó directamente la forma en que los seres humanos entendemos la fuerza, la preparación y el poder. En su tiempo y aún hoy la mentalidad común decía que la victoria dependía de la cantidad de soldados, del tamaño de las armas, del dominio militar. Pero este relato rompe esa lógica y propone una enseñanza mucho más profunda. La verdadera fuerza está en la sabiduría, la prudencia y la confianza en Dios. El rey tenía menos soldados, menos recursos y menos poder aparente. La lógica de cualquier sociedad guerrera sería rendirse de inmediato o lanzarse a una guerra desesperada. Pero él eligió otra ruta, detenerse, pensar, calcular, orar. Eso es revolucionario, porque muestra que la victoria no depende del número, sino de la claridad de las decisiones. En un mundo que exalta la cantidad más dinero, más títulos, más seguidores, más armas, la parábola nos recuerda que lo esencial no es cuánto tienes, sino cómo lo usas. En la mayoría de culturas antiguas, un rey demostraba fuerza al actuar rápido, al mostrar poder militar sin titubear. Pero en esta parábola, el rey demuestra poder no al levantar la espada, sino al detenerse a pensar. La pausa, la reflexión, la búsqueda de dirección bajo la luz de la antorcha, se convierten en actos revolucionarios. Nos enseña que reflexionar no es signo de debilidad, sino de dominio propio. Lo común en tiempos de guerra era medir fuerzas en el campo de batalla. El rey, sin embargo, envió mensajeros de paz. Esta decisión fue revolucionaria porque mostró que no todas las guerras necesitan sangre. No se trata de huir, sino de encontrar caminos alternativos para preservar la vida sin perder la dignidad. En un contexto donde la violencia parecía la única respuesta, esta parábola abre la puerta a la negociación, al diálogo y a la estrategia como armas más poderosas que la espada. La imagen del rey reflexionando bajo la antorcha encendida es una de las más revolucionarias. En un momento de tensión, él no confía solo en su experiencia militar, sino que busca la luz de Dios. Eso es lo que transforma la historia. La victoria no proviene de su fuerza, sino de su confianza en un propósito mayor. En la vida real, esto nos enseña que la fe no es un recurso para los momentos fáciles, sino una guía para las batallas más grandes.
Los consejeros del rey representan los extremos que siempre aparecen en tiempos de crisis, los que dicen pelea ya y los que dicen ríndete ahora mismo. Ambos extremos son fáciles de elegir, porque no requieren reflexión. Lo revolucionario es tomar el camino del medio, ni rendirse ni reaccionar impulsivamente, sino decidir con sabiduría. Esa enseñanza va en contra de la naturaleza humana, que busca siempre atajos, y por eso fue un mensaje disruptivo. En la antigüedad, muchos reyes pensaban en su gloria personal. El honor del rey estaba por encima de la vida de su pueblo. Pero en esta parábola, el rey piensa en proteger a su gente, en evitar la ruina de su nación. Su decisión no nace del ego, sino de la responsabilidad. Esto es revolucionario porque transforma el poder en servicio. El líder verdadero no busca su fama, sino el bien de aquellos que confía bajo su cuidado. Aplicación a nuestra vida hoy. Nos ofrece principios que no se limitan al mundo antiguo ni a los reinos de hace siglos. Nos habla a cada uno, en el presente, porque la vida misma está llena de batallas. Algunas son visibles, como los conflictos laborales, las crisis familiares o los problemas económicos. Otras son internas, como la ansiedad, la tristeza, los vicios o las decisiones difíciles que debemos enfrentar. La gran pregunta es, ¿cómo enfrentamos esas batallas? El rey nos enseña a no reaccionar ni con miedo ni con orgullo, sino con sabiduría y confianza. Su actitud es un modelo que podemos aplicar en varios aspectos de nuestra vida actual. En el hogar enfrentamos batallas silenciosas todos los días, discusiones, diferencias de opinión, falta de comunicación, heridas que se arrastran por años. Muchas veces reaccionamos como los consejeros de la parábola. Algunos quieren pelear de inmediato y resolver todo a gritos, otros prefieren rendirse y guardar silencio, resignándose a la distancia emocional. El rey nos recuerda que el camino correcto está en la reflexión. Antes de reaccionar, hay que detenerse, pensar, buscar la luz de Dios y actuar con calma. Aplicar esto en la familia significa aprender a dialogar, a perdonar, a escuchar con paciencia. Significa buscar la paz y no solo tener la razón. El mundo laboral es otro campo de batalla. Competencia, presiones, injusticias y decisiones difíciles aparecen a diario. ¿Cómo actuamos? ¿Con impulsividad, arriesgando todo por orgullo? ¿O con miedo, aceptando la injusticia sin movernos? El rey nos enseña que la verdadera fuerza está en la prudencia. Tomar decisiones informadas, buscar consejo, analizar los riesgos, planificar antes de actuar, esas son las armas del sabio. En la vida profesional, ser como el rey significa aprender a no responder en caliente, a no tomar atajos por desesperación, sino a confiar en la preparación y en la dirección divina. Todos tenemos guerras interiores. El rey con 10.000 soldados frente a un ejército de 20.000 es una metáfora de cuando nos sentimos superados por nuestras propias luchas, un hábito que no logramos cambiar, una adicción que nos domina, un miedo que nos paraliza, una tristeza que nos consume. La parábola nos enseña que no debemos negar esos problemas ni ignorarlos, pero tampoco rendirnos. Lo que necesitamos es enfrentarlos con estrategia, paciencia y fe. El rey no negó la diferencia de fuerzas, pero tampoco se entregó. Eso mismo debemos hacer con nuestras batallas internas, reconocerlas, pedir ayuda, buscar guía, apoyarnos en Dios y avanzar paso a paso. El rey pensó en su pueblo antes que en su orgullo. Esa actitud también nos enseña a actuar pensando en el bien común. En la comunidad, en la sociedad, en el vecindario, siempre habrá guerras por resolver, injusticias, divisiones, necesidades urgentes. Ser como el rey significa no buscar solo nuestro beneficio, sino decisiones que protejan y bendigan a todos. Esto nos recuerda que la fe verdadera siempre tiene un impacto social, no se queda en lo privado, sino que ilumina al colectivo. Muchas veces enfrentamos dudas, tentaciones o cansancio. Nos sentimos como el rey con un ejército pequeño, frente a una batalla gigante. Pero allí está la lección, la fe no es negar la dificultad, es confiar en Dios en medio de ella. El rey encontró paz frente a la antorcha encendida. Nosotros encontramos paz frente a la luz de la palabra, en la oración y en la presencia divina. No te rindas, no reacciones impulsivamente, no vivas en miedo. Enfrenta tus batallas con calma, con sabiduría y con confianza en que Dios ilumina tu camino. Si estás en medio de una crisis familiar, sé el rey que piensa antes de hablar. Si enfrentas un reto laboral, sé el rey que analiza antes de decidir. Si peleas con un enemigo interior, sé el rey que busca ayuda y no se rinde. Si participas en la vida comunitaria, sé el rey que busca el bien común y no solo el personal.
Y si sientes que tu fe se apaga, recuerda la antorcha encendida, Dios siempre será tu luz en la oscuridad. La vida es una serie de batallas. Pero lo que determina nuestra victoria no es la magnitud de los enemigos, sino la manera en que decidimos enfrentarlos. Versículo del día. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Lucas 14:31. Meditación. Cierra los ojos por un momento e imagina la escena, un rey, solo en el silencio de su sala del trono, de pie frente a una antorcha encendida. Afuera, su pueblo espera ansioso una decisión. A un lado, los consejeros le gritan que pelee. Al otro, voces le dicen que se rinda. Y en medio de ese ruido, él se detiene, respira y busca luz. Esa imagen no es lejana, es nuestra. Todos hemos estado allí. Todos hemos sentido la presión de tomar decisiones importantes con poco tiempo, con miedo en el corazón y con voces internas y externas que no se ponen de acuerdo. Esa es la guerra de la vida, no siempre se libra con espadas, a veces se libra en el silencio de nuestro interior. No estás solo en tus batallas. Puede que sientas que tu ejército es demasiado pequeño, que tus fuerzas no alcanzan, que tus recursos se agotan. Puede que mires a tu alrededor y solo veas enemigos más grandes que tú, una deuda imposible, una enfermedad que no cede, una relación rota, una soledad que pesa. Pero esta parábola nos invita a recordar que la verdadera victoria no está en lo que tenemos en las manos, sino en cómo usamos lo que tenemos y en quién ponemos nuestra confianza. El rey nos enseña que la calma no es pérdida de tiempo, es estrategia espiritual. En medio del caos, él eligió detenerse. Eso mismo estamos llamados a hacer nosotros: detenernos, orar, respirar, escuchar. Porque es en la pausa donde se aclaran los pensamientos y donde la voz de Dios se hace audible. El rey envió mensajeros de paz. Y eso nos recuerda que hay batallas en la vida que no se resuelven con gritos, discusiones o impulsividad, sino con humildad, diálogo y paciencia. Tal vez la victoria que necesitas no es demostrar que tienes razón, sino salvar tu corazón y el de los tuyos de la destrucción. El rey pensaba en su pueblo, en las familias, en los niños, en los ancianos. Así también, lo que decidimos en nuestra vida toca a quienes nos rodean. Cuando eliges actuar con prudencia, bendices a tu familia. Cuando eliges rendirte a la desesperanza, también los arrastras contigo. La responsabilidad es grande, pero también lo es la oportunidad. Puede ser fuente de luz y paz para quienes dependen de ti. Ahora piensa en tus propias batallas. ¿Cuál es tu ejército enemigo de 20.000 soldados? ¿Dónde te sientes superado, incapaz o tentado a rendirte? La parábola no te pide que ignores esa realidad. Te invita a reconocerla, pero también a recordar que hay una luz encendida, una antorcha que nunca se apaga, la presencia de Dios. Esa antorcha está ahí para ti. Cuando te sientes pequeño, cuando no sabes qué hacer, cuando las voces te confunden, puedes acercarte a esa luz. Puedes cerrar los ojos y decir: Señor, muéstrame el camino. Y en esa oración sincera, aunque no desaparezca la batalla, recibirás claridad para decidir. No importa cuán grande sea el enemigo, lo que importa es cuán sabio seas en la decisión. La fe no es negar que hay gigantes, es confiar en que Dios da sabiduría para enfrentarlos. La fe no siempre elimina la guerra, pero siempre ilumina el camino. Así como el rey eligió no dejarse llevar por el miedo ni por el orgullo, tú también puedes elegir. Puedes decidir no rendirte, pero tampoco reaccionar sin pensar. Puedes optar por la calma, por la estrategia, por la paz que viene de Dios. Esa es la invitación de esta parábola, a vivir tus batallas con confianza, sabiduría y fe. Oración. Señor amado, hoy me acerco a ti como aquel rey de la parábola, consciente de que mi ejército es pequeño frente a las batallas que debo enfrentar. Reconozco que hay guerras en mi vida que parecen imposibles de ganar, problemas que me superan, temores que me paralizan, cargas que pesan más de lo que mis hombros pueden sostener. Pero aquí estoy, Señor, con el corazón abierto, buscando tu luz y tu dirección. Padre, muchas veces me he dejado llevar por la voz de los consejeros internos. Unos me gritan que pelee sin pensar, que reaccione con orgullo y con ira. Otros me susurran que me rinda, que no lo intente, que me esconda. Pero hoy quiero aprender del Rey sabio, que no se dejó arrastrar por el miedo ni por la prisa, sino que se detuvo a buscar claridad bajo la antorcha encendida. Esa antorcha, Señor, eres tú. Tú eres mi luz en la oscuridad, la llama que no se apaga, la guía que ilumina mis pasos. Hoy te pido que me permitas detenerme en medio de mis prisas para escuchar tu voz. Que me des el valor de no reaccionar impulsivamente,
pero también la fe para no rendirme. Enséñame a encontrar el equilibrio que viene de tu presencia. Padre, en este momento pongo delante de ti mis batallas personales. Tú conoces cada una mejor que yo. Conoces los enemigos que me intimidan, las deudas que parecen imposibles, las relaciones que se han roto, las enfermedades que desgastan, los miedos que me paralizan. Tú sabes cuántos 20,000 soldados me rodean, y tú sabes que mi ejército de 10,000 parece pequeño. Pero confío en que, contigo, lo poco se multiplica y lo débil se fortalece. Señor, dame sabiduría para evaluar mis decisiones. Dame claridad para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo avanzar y cuándo esperar, cuándo luchar y cuándo buscar caminos de paz. No permitas que me deje arrastrar por el orgullo ni por el miedo. Que cada decisión que tome esté marcada por tu luz y por tu paz. También te pido, Padre, por mi familia, por mis seres queridos, por las personas que dependen de mí. Así como el rey pensaba en su pueblo, quiero pensar en el bienestar de los míos. Que mis decisiones no nazcan del egoísmo ni del capricho, sino del amor y la responsabilidad. Ayúdame a ser un guía que protege, un padre o madre que inspira, un hijo que honra, un amigo que sostiene. Señor, quiero también aprender del Rey que envió mensajeros de paz. Enséñame a ser constructor de puentes y no de muros, a buscar la reconciliación en lugar del conflicto, a elegir la paz cuando sea posible y la firmeza cuando sea necesaria. Dame humildad para pedir perdón cuando me equivoque, y valentía para defender lo correcto cuando sea preciso. Padre, reconozco que no todas las guerras se ganan con espadas. Algunas se ganan con paciencia, con amor, con perseverancia, con oración. Ayúdame a entender que la victoria más grande no es derrotar a otro, sino crecer en sabiduría y confianza en ti. Hoy me rindo a tu guía. Quiero que seas tú quien encienda mi antorcha interior cada mañana. Quiero vivir bajo tu luz y decidir bajo tu consejo. Dame constancia, Señor, porque sé que las batallas no siempre se ganan de inmediato. Enséñame a perseverar, a mantenerme fiel, a no dejar que mi fe se apague aunque la guerra sea larga. Gracias, Señor, porque sé que nunca estoy solo en mis luchas. Gracias porque me acompañas, me fortaleces y me sostienes. Gracias porque tu presencia es más poderosa que cualquier ejército enemigo. Hoy, como el rey de la parábola, quiero salir a la guerra de la vida no con miedo ni con orgullo, sino con sabiduría y confianza en ti. Y con esta oración, entrego mis batallas en tus manos, sabiendo que en ti siempre hay victoria. En el nombre de Jesús, amén. No siempre ganan los más fuertes, ni los más numerosos, ni los que hacen más ruido. Ganan aquellos que saben detenerse, reflexionar y confiar en la luz de Dios antes de dar un paso. Tú también eres ese rey frente a tus batallas. Tal vez hoy sientes que tu ejército es pequeño, que no tienes lo suficiente para enfrentar lo que viene. Pero recuerda, la verdadera fuerza no está en la cantidad, sino en la sabiduría y en la confianza con la que eliges actuar. No corras a la guerra con impulsos. No te rindas antes de tiempo. Haz una pausa, busca la luz de Dios, y deja que sea Él quien te dé la claridad y la paz que necesitas. Porque cada decisión tuya puede transformar no solo tu vida, sino también la vida de quienes dependen de ti. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a no quedarte aquí. Sigue encendiendo tu antorcha cada día, sigue buscando sabiduría, sigue confiando en que Dios nunca abandona a quien lo busca. Suscríbete a nuestro canal, donde cada palabra es un abrazo para tu espíritu y cada enseñanza es una guía para tus batallas. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.